La ciencia y la tecnología yeren hai tiempo un camín torgau da fechu pa les lingües minoritarias y non digamos a les que, como l'asturiano, yeren arrequexaes nel ámbito de lo rural. Pero hai cuanta ya que toda la xente estudiao per sabe que eso non ye sino un mito. Y pa poder amuesanos la realidad hai bien de investigadores e científicos de las universidades de toda España que non solo investiguen en asturiano, sino que falen también normalmente l'asturiano. Y gracias a ese léxico tan rico que tenemos y del que el diccionario de la Academia ye el mejor de los ejemplos. De entre las características del léxico científico en el diccionario de la lengua, hay que decir que muchas de ellas tienen en común con los más de los diccionarios de lenguas cercanas al de nuestro. Y es normal en muchos diccionarios, y esperemos que el de la Academia de la Lengua Asturiana sea ainda mejor que otros, que se fale de peso en cuentes de masa, que se generalice el uso de palabras como páxaro cuando de algunas vegaes tenía que decir en vez de eso ave, y muchas otras cosas que es normal contar en obras de calter general, pero que caldría a mejorarlo de cara a nuevas ediciones del diccionario. Un léxico que asunta nada menos que 4.000 voces relacionadas con las ciencias y una bayura enorme de homónimos y sinónimos. El diccionario de la lengua asturiana es prueba de que en la nuestra lengua hay unas 4.000 voces relacionadas con las ciencias. Algunas son tecnicismos, neologismos casi. Las más de ellas son vernáculos relacionados sobremanera con iccionimia, en general con zoonimia y fitonimia, lo que ye de esperarse en un pueblo hasta va poco preferentemente campín o marinero. El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Fermo Fernández Suárez, presentó en les 25ª Xornades de Estudio de la Academia una comunicación xunta a Carmen Toro, na que se averaben al léxico científico del Diccionario de la Lingua Asturiana. Un léxico que, na súa consideración, tiene un aspecto perimportante en comparación con otros diccionarios de lingües minoritarias, el empleo de los binomiales científicos que permiten esclarear la especie de la que se fala. Una de las características principales del diccionario de la lengua es que al hacer uso de binomiales científicos permite la utilización de esta lengua asturiana, más que sea minoritaria en el campo de las ciencias. Así, por ejemplo, cuando leemos en el diccionario que el texto es taxus vacata, estamos recogiendo mucha información. El nombre científico dinos muchas cosas. Puede servirnos de guía para consultar en cualquier lengua las características principales del texto como árbol que es. Fermo Fernández también atalanta que hay entá mucho camín per andar para normativizar da fechu los nombres de animales y plantas, siendo a combinar lenguedeyu tradicional que los lingüistas tienen con los muchos sinónimos y homónimos que describen especies muy asemelladas, pero en forma diferentes. La bayura de nombres de animales y plantas, donde se entrecrucen sinónimos y homónimos, encuentres de ser una dificultad a la hora de falar en asturiano. Si la hacemos pasar por la peñera de la normativización, puede ser una forma de enriquecer la lengua y hacerla tan útil a la de falar en asturiano de ciencias como cualquier otra lengua, como cualquier otro tema. A lo postero, falar de ciencia en lengua asturiana es tan sencillo como en cualquier otra lengua. No hay un problema de lengua, y un problema quizá es de los falantes. Falémosla bien. Y si la ciencia ye un terrén abonau para emplear l'asturiano, la aplicación de esa ciencia en el trabajo cotidiano entá lo ye más. Asina lo amuesen los filólogos que trabajen coldu con la tecnología. Pues tenemos una serie de problemas añadidos a los de las lenguas mayoritarias, que bueno, en primer lugar, pues el número de falantes con los que cuenta la lengua, el número de personal específico dedicado a esas tareas de la xera de normalización lingüística, y bueno, y luego les añadís que nos imponen los propios gobiernos, ¿no? El propio gobierno, pues en Asturias, al no oficializar la lengua, pues impone ya una torga más a lo que es esa normalización lingüística.
Va poco y en un artículo de un irlandés que cuando una lengua se puede traducir del inglés, por ejemplo, a lo que es el gaélico, y del gaélico al inglés, esa lengua está preparada para hablar de las nuevas tecnologías. La realidad es que la mayoría de las lenguas, que todas las lenguas, no hay lengua que no sea capaz de expresar unas nuevas realidades. Hay muchos mecanismos que permiten a una lengua el desendolco de nuevos campos lingüísticos y, por supuesto, que el asturiano está capacitado para ello. José Arsenio Coto é un filólogo mozu que neses xornais de estudio de la Academia de la Llingua recién cellabraes amuesó la sofastera de investigación al rodiu del software lingüístico y deseó perafitada la necesidad de fixar modelos de adaptación para que les llingües minoritarias puedan adaptarse talamente como lo faen les mayoritarias a los nuevos tiempos que corren. Aunque el problema es que en España ni les llingües mayoritarias ni les minoritarias tienen modelo. Existen modelos europeos a seguir que se pueden tomar como punto de inicio, como el modelo francés, que tiene una serie de comisiones terminológicas. También existe una especie de modelo portugués. Digo una especie porque en Portugal no existe una sociedad oficial que se encargue de ese desendolco de terminología, pero bueno, sí que hay intenciones de encontrar una institución oficial. Y bueno, en Asturias pues sí que podemos tirar por ahí. De hecho, y más que una posibilidad, y una necesidad de hacerlo. El problema que existe en España, tanto con el español como con el resto de lenguas minoritarias, es que no existe un modelo a seguir en esta cuestión. Y con este panorama, y con el que trabajen paso ente paso los usuarios de una lengua minoritaria como la de nueso na rede de redes. Un panorama en el que arreplagando penriba de todas las dificultades de todos los pilancos, un ciento de asturiano falantes escriben todos los días les sos reflexiones, les sos noticias, mentanto milenta asturianos les llen y contesten. Un panorama en el que las más modernas formas de comunicación, como los blogs, completen las escasas presencias que podemos agüellar del asturiano en los webs institucionales. Parece que no hay ninguna diferencia entre escribir en una lengua minoritaria o una mayoritaria. Sí que así, en el caso específico del asturiano, la normalidad legal que tenemos, pues sí provoca que cuando escribes el blog en asturiano sí tires mucho de lo que ya la militancia tuya por el futuro de la lengua. Entonces, pues bueno, quieras que no, cualquier persona puede hacer un blog, cualquier persona en Asturias podemos hacer un blog en asturiano y pues para mí hacer el blog y un acto de militancia como puede ser pues bueno, ir a una manifestación o hacer no sé, un estudio sobre los usos lingüísticos en los chigres. Entre las 100 personas que estamos escribiendo blogs en asturiano, yo creo que la relación que tenemos, más allá de usar el mismo idioma, pues bueno, y gracias a lo que es Internet. Los enlaces que tenemos entre todos, porque al final, aunque escribamos de temas extremados, tenemos el uso común, que es usar la misma idioma, y eso para nosotros, pues bueno, y un factor fundamental entre nosotros. Lo que nos da también pie a que nos conozcamos entre los demás y podamos llegar a crear incluso una red. Para una lengua minoritaria, en 2006, la blogosfera puede significar existir o no existir. Nesti terrén, el de una lengua minoritaria que lucha por xorrecer y amuesar les sos posibilidades expresives en el campo de las nuevas tecnologías y en el que vamos calellar en estos minutos toles el mares. Y el camín vamos facelu xuntos, en comuña, ablucando con les munches y varias sorpresas que la lingua y la rede de redes nos van ofertar. Que tean una feliz jornada y mejor navegación.